Crepúsculo de Tokio es una película japonesa del año 1957, dirigida por Yasuhiro Ozu, la última rodada en blanco y negro del mítico director. Cuenta la historia de dos hermanas que viven con su padre en la ciudad de Tokio y del drama familiar que los irá abismando hasta su trágico final. Crepúsculo de Tokio es la película más sombría y desesperanzada de Ozu, una amarga postal de la modernidad, donde los viejos hábitos culturales dejan paso a los nuevos, que lejos de mejorar la vida de las personas, solo agregan un nuevo nivel de incertidumbre y de complejidad. Ozu, que a través de su filmografía se iría convirtiendo en un nostálgico de aquellas cosas que la modernidad sacrificaba, esta vez muestra una mirada oscura e implacable, tanto hacia el pasado como al futuro, encarnando los conflictos en la cotidianidad de sus personajes, con su clásica perspectiva intimista y familiar, y su capacidad para golpear, de manera tan sutil como demoledora, el corazón del espectador. Yukichi es un hombre mayor, divorciado, que trabaja en un banco y vive con su hija menor, Akiko. Perdió a su hijo varón un año atrás en un accidente de montañismo. Akiko era una estudiante universitaria que abandonó su carrera debido a la mala influencia de sus amigos y que actualmente estudia taquigrafía. Yukichi representa a un hombre con viejas tradiciones que están en extinción, pero que se adaptó correctamente al nuevo mundo económico de su nación. Akiko, por el contrario, es una joven moderna que sufre una crisis de identidad y que parece avanzar sin rumbo, víctima de una familia en descomposición y de una sociedad en constante transformación. Takako, la hija mayor de Yukichi y que también tiene una pequeña hija, se muda con ellos, huyendo de un matrimonio infeliz y de un marido que consume demasiado alcohol. Yukichi fue abandonado por su mujer, que le fue infiel con otro hombre, dejándolo solo con la crianza de sus hijos. Todo esto que acabo de contar no se muestra inmediatamente en la película, sino que son detalles que van apareciendo paulatinamente, como si estuviéramos ante la construcción de un origami. En el inicio, desconocemos la interrelación entre los personajes, que se va exponiendo a través de su vida cotidiana, sutilmente, por medio de insinuaciones y de una narrativa esquiva. Sin embargo, cuando el guión empieza a revelar los sentimientos y los conflictos internos de los personajes, lo hace con una precisión escalofriante. Yukichi se va dando cuenta de que la infelicidad de Takako se vincula con sus propias acciones, porque fue él quien organizó el matrimonio con su marido, sabiendo que a ella le gustaba otro hombre, desnudando así el aspecto nocivo de las antiguas tradiciones japonesas. Akiko, por otra parte, sospecha que no es hija de su padre, sino del amante de su madre, y que todo lo que está mal con su personalidad es fruto de aquella catástrofe familiar. Para colmo, está embarazada de un joven que no quiere hacerse cargo y que la evita constantemente, obligándola a pedir dinero prestado para realizarse un aborto. Akiko pasa gran parte de la película buscando al joven que la embarazó, naufragando en las sórdidas calles de Shibuya y jugando con sus amigos por las noches al mahjong, donde se reencontrará con su madre, la dueña de un salón. Una vez que todas las piezas del conflicto son reveladas, ya no hay lugar para la solución, el único camino posible es la tragedia. Akiko no logrará torcer la cobardía de su amante, ni que su madre le confiese de quién es hija realmente. Abortará, y su vida quedará tan a la deriva que optará por el suicidio. Takako, temiendo que el divorcio de su marido haga que su pequeña hija sufra un destino similar al de su hermana, decide volver con él y a su vida desgraciada. Yukichi, golpeado irremediablemente por la fatalidad, continúa amargamente con su existencia, como buen japonés, aceptando su destino y yéndose a trabajar. Crepúsculo de Tokio, como todas las películas tardías de Ozu, es una obra perfecta y multidimensional. No se trata simplemente del drama de una familia, sino del retrato de un Japón en transformación, que abandona sus viejos valores para adquirir unos nuevos. Transcurre en la línea divisoria entre ambos mundos y muestra una sociedad que aún no sabe cómo adaptarse a unos cambios que son inevitables y que deberá aceptar. Es un poco el conflicto que retoma el gran escritor Kazuo Ishiguro en sus primeras novelas, la de una metamorfosis cultural que dará luz al Japón actual. El marido de Takako, por ejemplo, se dedica a traducir libros extranjeros, representando la invasión cultural y occidental que sufrirá Japón en los siguientes años. La familia, completamente rota, representa la desaparición de los antiguos valores. Surge el auge del individualismo, de la irresponsabilidad con el otro, la búsqueda del placer egoísta, representado en la figura de una madre infiel y de un joven que no quiere hacerse cargo del embarazo de Akiko. Se tocan temas extremadamente nuevos para la época, que ni el cine occidental se atrevía a desarrollar, como el divorcio, el aborto, la infidelidad y la independencia de la mujer. El cine de Ozu jamás fue maniqueo, jamás juzgó los cambios de su sociedad ni a las personas por ejercerlos.
Siempre los tomó como inevitables y se dedicó a describirlos, con pasmosa sensibilidad y con un sentido de nostalgia que fue incapaz de abandonar. Ozu logra que entendamos a cada personaje y que empaticemos con su sufrimiento interno, porque todos tienen una razón para hacer lo que hacen o lo que hicieron, aun cuando tengan que aceptar que cometieron un error terrible. Su cámara de 50 milímetros es un microscopio que observa aquello que nos hace humanos. Por esa razón, aunque sus películas parezcan a simple vista tan japonesas, tan conectadas con su cultura y con su sociedad, en realidad están exponiendo a la humanidad en su totalidad. Se dice equivocadamente que Ozu es el director más japonés entre los japoneses. Yo discrepo. Para mí es el director más humanista, el que mejor describe la esencia de nuestro sentir. No por nada su filmografía es considerada un tesoro de la humanidad y una de sus películas, Historia de Tokio, posiblemente la mejor de la historia del cine. Ozu fue un artista lleno de contradicciones. Cuando era joven amaba el cine de Hollywood y veía muy pocas películas japonesas. Una de sus preferidas era El Ciudadano Kane. Aunque fue soldado, jamás mostró apego por la milicia ni por el nacionalismo. Sufría de insomnio, tomaba pastillas, fumaba y estaba obsesionado con el sake. Su vida estaba inmersa en una discreción absoluta, pero su gran amor fue una geisha. Todo esto nos hace pensar que, a pesar de la nostalgia que mostraba por los valores perdidos de su sociedad, él se parecía mucho a sus personajes rebeldes, esos que rompían las reglas y que se lanzaban a la modernidad. Mi opinión es que él no despreciaba los cambios, pero sí se entristecía con sus consecuencias. Por eso, la tensión entre la tradición y la modernidad abraza toda su obra. Nada mejor para explicar aquella contradicción que reflexionar acerca de su técnica cinematográfica. Ozu colocaba la cámara a ras del suelo, como si el espectador estuviera sentado frente a la pantalla en posición de loto. Con el paso de los años, dejó de mover la cámara y sus planos se hicieron cada vez más estáticos. Además, no utilizaba la pantalla panorámica. Puede parecer un concepto muy japonés, pero en realidad ninguna película japonesa tenía esas características. El cine japonés prefería el dinamismo, herencia que transportó al manga y al anime. Por lo tanto, aquella técnica en apariencia tan conservadora, tan de teatro japonés, en realidad era vanguardista y una marca estilística única. Cuando Ozu alcanzó su madurez como director, decidió trabajar con los mismos actores durante más de una década. En el papel de Tsukichi tenemos al gran Chiyu Ryo, que casi siempre hacía el papel de padre. Ryo tiene una mirada cargada de una intensa humanidad, pero también de perplejidad ante los cambios de su sociedad. Aunque su conducta siempre parezca evasiva, esa mirada tan cristalina funcionaba como un portal a sus emociones escondidas. En esta película encarna maravillosamente al hombre común que tiene que cargar la tragedia sobre los hombros y continuar estoicamente con el curso de la historia de Japón. En el papel de Takako tenemos a Setsuko Hara, protagonista de la mayoría de las películas de Ozu, con ese rostro tan lleno de dulzura y a veces de resignación, que intenta proteger a su padre de una realidad que se desmorona. El papel de Akiko es asumido por la bellísima Hineko Arima, encarnación de la rebeldía, de la desesperación y de la tragedia. Su personaje se asoma muy lentamente hasta abarcarlo todo y hasta convertirse en el epicentro del drama. Los secundarios son excelentes, actuando como una voz de la conciencia de los protagonistas. Hisako, la madre, interpretada por Isuzu Yamada, resulta tan indescifrable como abismalmente dolida por las consecuencias de sus acciones. Ozu era extremadamente perfeccionista, y los actores tenían que hacer lo que él pedía, sin lugar para la improvisación. El hecho de utilizar siempre al mismo elenco de actores sirvió además para que crecieran junto con el director y junto con los cambios sociales que los rodearon, haciendo aún más explícita esa postal sobre la vida cotidiana japonesa y su evolución. En definitiva, cuando uno se asoma al cine japonés, sobre todo el de décadas pasadas, vislumbra una de las mejores y más vanguardistas cinematografías del mundo, superando en muchos casos lo que se hacía en Occidente. Japón dio a colosos como el propio Ozu, que fue muy exitoso en su país, pero también a directores como Mizoguchi, Kurosawa, Naruse, Oshima y Kitano, entre tantos otros. Su influencia en cineastas occidentales fue enorme, desde el alemán Wim Wenders, enamorado de Ozu, como lo demuestra su documental Tokyo Ga, hasta el argentino Ezequiel Acuña, influenciado por Kitano, o como Tarantino, que copiaría escenas enteras del cine de Fujita. Pero Ozu fue uno de los más especiales. Junto con Mikio Naruse, interpeló como ninguno a la condición humana, siempre con una preciosa y escalofriante cercanía.